Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por unirse a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a esperar 5 minutitos mientras más personas se conectan para que podamos comenzar a las 6:05, pero mientras tanto, por favor, cuéntenos en el chat desde dónde se nos unen, en qué ciudad se encuentran y si ya tienen algún negocio en este momento o alguna idea de negocio que quieran implementarla en Australia. Hola Camilo desde Brisbane, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Michael desde Melbourne. Vamos a ver cómo son los detalles de tu café. Gracias por unirte a este webinar. Seguro vas a recibir muchísima información interesante. De igual manera, vayan preparando sus preguntas. Vamos a tener dos secciones de 10 minutos de preguntas y respuestas. 10 minutos para Juan, 10 minutos para Yaritza. Así que si tienen cualquier pregunta, por favor, piénsenla desde ya para que activen sus micrófonos o nos la dejen en el chat para irlas respondiendo a lo largo del webinar. Se nos siguen uniendo más personas. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, cuéntenos en el chat de qué ciudad nos describen y si ya tienen alguna idea de negocio o un negocio en marcha. Hola Ana, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Mucha suerte con tu negocio de bolsos y accesorios y saludos para Adelaide. Hola Humberto en Melbourne, un restaurante. Tenemos varios negocios de hospitality aquí el día de hoy, así que seguro esta información va a ser de tu utilidad. Hola José en Melbourne. En este momento José tiene un negocio de renta de vehículos, pero está buscando otras ideas de negocio, así que si es que tienen alguna idea que le puedan apoyar a José, por favor colóquenla en el chat. Y José, te cuento que hoy vamos a revisar un poquito también de las estructuras de negocio en Australia, entonces es información valiosa que te puede servir para tu nueva idea. Bueno, se nos siguen uniendo más personas. Hola Albert, Elena, Sebastián, Daniela, gracias por acompañarnos. Dani, saludos para Adelaide, un startup. Cuéntanos de qué es ese startup que estás manejando. Hola Edward en Perth. Karen en Melbourne, montar una cafetería. Muy bien, muy buena esa idea de negocio. Dani, en tu startup ayudan a traders y brokers y firms. Qué interesante. A escalar sus negocios con inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial está súper en voga, entonces de seguro te está yendo súper bien con esa idea. Hola Sebas en Melbourne, negocio de alquiler de bicicletas, excelente en Australia y súper útil también.
Bueno, son 6:05 en punto, así que vamos a dar inicio a este webinar y voy a seguir admitiendo a las personas que se nos sigan uniendo en el proceso. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Gabriela, soy parte del equipo de YNS Accounting y el día de hoy estamos sumamente emocionados porque tenemos un tema clave para todos esos emprendedores y empresarios que quieren buscar una estabilidad en Australia a través de sus negocios. Bienvenidos a este tema tan en boga en este momento, autosponsor en Australia, tu negocio y tu visa. Para abordar este tema tenemos a dos invitados súper especiales y expertos en la industria. Por un lado tenemos a Juan Rincón, socio fundador de RC Migration y agente migratorio MARA registrado en Australia, con más de 17 años de experiencia guiando a personas en su camino migratorio en este hermoso país. Y por otro lado, Yaritza Salazar, directora de YNS Accounting y contadora CPA, con más de 14 años de experiencia asesorando a individuos y a empresas en estrategias financieras y estructuración de negocios. El webinar lo vamos a dividir en dos secciones. Primero, Juan nos contará un poquito de los requisitos migratorios para el autosponsor, cómo funciona el proceso y qué implica tanto para las empresas como para los aplicantes. Y por otro lado, Yaritza nos hablará de sobre los requisitos para las empresas, las estructuras del negocio y cómo prepararse correctamente dentro de este proceso. Al final de cada una de las secciones vamos a dar espacio para preguntas. Vamos a tener una sección de 10 minutos de preguntas para cada uno, así que por favor, preparen sus preguntas, activen sus micrófonos o déjennos sus preguntas en el chat también para que podamos responder. Muchas gracias por estar aquí presentes y sin más, doy paso a Juan. Juan, bienvenido, el escenario es tuyo. Gabriela, Yaritza, a todos los asistentes, muy bienvenidos, un honor estar con ustedes. Eh, Les pido excusas por la voz porque estoy como con un poquito agripado, entonces espero que no se dificulte la comunicación. Pero bueno, entonces, si quieres pasar a la siguiente, ahí listo. Te digo, yo trabajo para RC Migration. Nosotros somos una agencia de migración y lo que quería mencionar es que lo que les vamos a contar a ustedes aquí es cosas que funcionan. Es decir, yo no sé si ustedes han oído que hay mucha gente que dice, no, el self-sponsorship no vale, está prohibido por ley. No, están equivocados. El self-sponsorship sí funciona y nosotros tenemos muchísimos casos muchísimos casos exitosos donde el candidato pasa a la visa 482, que es la visa de sponsor, y de ahí a su residencia permanente. Eh, entonces, pues lo que les vamos a contar es un proceso demostrado, un proceso probado, un proceso que tiene todas para ganar. No obstante, y esto es una de las alertas que uno siempre tiene que mencionar cuando ve estas conferencias, cada caso es cada caso. Y obviamente cada persona tiene que abundar en evidencia acerca de los elementos que la visa requiere para las aprobaciones. Aquí, en cuanto a la visa con sponsor, eh, básicamente estamos hablando de el cupo global de visas con sponsor, ¿no? De la 482, que es que se llama Skills in Demand, estamos hablando de la 494, que es la visa regional, estamos hablando de la 186, que es la visa de residencia permanente, estamos hablando de la 407, que es la visa de training. Todas las queremos envolver en esto porque, primero, por cuestión de tiempo y segundo, porque presentado de esta manera les va a dar a ustedes una muy buena impresión de en qué consiste una visa con sponsor. Entonces, la visa con sponsor básicamente tiene tres elementos y yo creo que este es como el elemento más importante. El primero, la empresa. Y ahí yo voy a mencionar las cosas, pero ese es el tema de YNS. Es decir, Yaritza es la persona que les puede realmente asesorar en ese tema, porque la ley pide una serie de requisitos que a la hora de la verdad son los requisitos que se cumplen a través de la contabilidad de la empresa.
Entonces yo les digo lo que pide la ley, yo les digo cómo funciona, pero cómo se demuestra esto es 100% contable. Ese es el primer elemento, la empresa. El segundo elemento es la posición, es decir, el cargo eh, que va a aplicar la persona, que va a tener la persona en la empresa. Y ahí estamos limitados por dos elementos o por dos listas, las famosas listas de inmigración. Hay una lista que salió el 6 de diciembre que se llama la CSOL, que es una lista para estas visas que es una lista nueva, metió cosas muy buenas y sacó otras que antes utilizamos mucho. Uno, entonces tienes que estar en esa lista, pero a menos, y en esto ustedes van a encontrar una cantidad de a menos y una cantidad de excepciones, que es una zona dama. ¿Por qué? Porque en una zona dama hay ocupaciones que no están en la lista general. Caso específico. Aquí veo que hay un señor, una persona, perdón, que dijo que era un mover, que maneja un camión. Esa ocupación, truck driver, no está en la lista general, pero sí está en la lista de los damas. Entonces, si este negocio está en South Australia o en Northern Territory o en Western Australia o en Townsville o en Cairns, sí pudiera hacerse. Entonces, ese tema de la ocupación ya lo miraremos con detalle, pero es el segundo y más importante, muy importante. El tercero y último es el aplicante y su unidad familiar. Entonces, ordinariamente, y eso es de alguna manera como para veremos del contexto, ordinariamente cuando el sponsor no es el empleado, el sponsor paga las dos primeras, lo relevante a la empresa y lo relevante a la nominación. Y el aplicante paga lo que es relativo a su propia aplicación a visa. No es ilegal y no está en ningún sitio prohibido que la empresa pague el sitio, pague los tres elementos. Entonces, ya digamos, con esa introducción, empecemos con los elementos. El primer elemento del sponsor es que tiene que ser una empresa diferente al individuo. Es decir, yo no me puedo sponsorar a mí mismo. Yo tengo una empresa, yo constituyo una empresa y esa parte, Yari, te la dejo a ti que expliques un poco mejor que la PTY y todo esto es una entidad legal diferente al individuo. Entonces tienen que ser diferentes. Por eso no es self-sponsor, aunque yo sea dueño. Ahora, mucha gente dice, no, pues entonces yo voy a poner a mi pareja que sea la dueña. Igual, todas esas soluciones sirven. Lo que pasa con esto, a la hora de la verdad, es que cuando uno es el mismo dueño de la empresa o está relacionado por vínculos de familia con los dueños de la empresa, el caso requiere lo que se llama further scrutiny. ¿Qué es further scrutiny? Que el departamento le pasa mucho más, le pone mucho más atención a que la empresa sea real y que no sea un invento que se crearon para quedarse con la visa. Lamentablemente, hace muchos años esto era muy amplio y había gente que decía, yo tengo una empresa de limpieza y era en limpieza doméstica. Y decía, yo estoy limpiando 3 o 4 casas, le daban la visa y no volvía a trabajar. Entonces, eso lo han cerrado. La empresa tiene que tener una entidad. Ya vamos a hablar de eso. La empresa puede ser onshore, puede ser offshore. Y esto es una opción que muy poca gente usa y que es perfectamente viable. Si mi familia tiene una empresa en Colombia, en Perú, en Ecuador, en México, en otro sitio, esa empresa me puede servir de sponsor aquí en Australia. Eso es lo que se llama un overseas sponsor. Y esa es una opción que a veces se usa, sobre todo, pues obviamente para personas y que pertenecen a familias que tienen empresa, pero funciona supremamente bien, supremamente bien. Otro elemento, el volumen mínimo de operación. ¿Qué tan grande tiene que ser la empresa? Mire, la empresa tiene que tener una solidez financiera que le permita sostener a la persona pagándole el salario mínimo de esta visa, que es $73,150. Entonces, si una empresa tiene en solo gastos de nómina por un empleado,
es $73.000, ¿cuánto más debe tener? Nosotros, como un indicativo, decimos, ordinariamente la empresa tiene que tener este empleado y tiene que tener australianos, uno al menos, o contratistas australianos. ¿Por qué? Porque la empresa no puede ser exclusivamente de yo con yo. Tiene que darle empleo a la gente, preferiblemente a personas que no sean australianas. De ahí ustedes van a ver el último elemento. Dice, Record of Employing Local Labor and No Discriminatory Practices. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que mostrar que he publicado el cargo, pero que no me llega a australianos. Es un tema de protocolo, pero ordinariamente pasa y pasa mucho, es un tema muy simple. Ordinariamente es muy difícil, sobre todo para empresas en el área de cleaning o en el área de hospitality, que se presenten australianos. Eso es muy poco probable. Pero nosotros tenemos que tener esa cifra de lo que se le paga o al otro empleado o a contratistas. Es decir, en solo gastos de personal o güeyes o contratistas tiene $150.000 al año, ¿cuánto tiene que vender la empresa? Nosotros en la compañía tenemos un número mágico. En ningún sitio está escrito, pero nos permite identificar la viabilidad y son $300.000 al año. Cuando un small business ya está vendiendo $300.000 al año, definitivamente ya tiene tamaño para hacer una sponsor. Solidez financiera, devuélvete un minutico, por favor, Gabriela, un minutico todavía. No, hacia atrás. Ahí. La solidez financiera, uno presenta un plan de negocios, que es una parte importante de esta visa, es presentar el plan de negocios. Porque el plan de negocios dice, mire, nosotros estamos haciendo esto, estamos creciendo de esta manera, en este momento tenemos 2 personas o 3 personas, dentro de un año vamos a tener 5, pasado mañana vamos a tener esto. El plan de negocios y lo que yo llamo no un Mickey Mouse Business Plan, sino un plan de negocios serio, que realmente muestre que la persona sabe el negocio que está presentando. El tema de no adverse information, pues es un tema que no tenga demandas de word safe o algo de esa índole. Y por último, es lo que les mencionaba, el récord de emplear local labor, o por lo menos de haber publicado el cargo y que no se haya presentado. Esta parte vale $420 y el tiempo de proceso, lo que se demora el departamento de inmigración son entre 56 y 77 días. Ahora sí, Gabriela. Eso. Ahora la posición. La posición es, ¿qué cargo me va a dar a mí la empresa? Entonces, allí hay que tener muy, muy en cuenta que la empresa solamente puede ofrecer cargos que sean relacionados con sujeto social, como decimos en español. Es decir, un restaurante, una cafetería puede nominar un chef. Antes había restaurant manager, ya lo quitaron, pero puede ser un chef, puede ser un cook. Si estamos hablando del Dama del Northern Territory, pudiera ser un bartender. Pero lo que quiero decir es que tiene que estar relacionado con la ocupación. No tiene sentido que una cafetería esté nominando a un economista, por ejemplo. Porque ordinariamente una cafetería, a menos pues que sea una cosa supremamente grande, tiene economistas. Dentro de la lista de ocupaciones de la nueva lista, salió una ocupación que se llama Office Manager, que es una ocupación supremamente versátil, porque es la ocupación de la persona que maneja lo administrativo del negocio. Esa ocupación de Office Manager es una muy buena solución para las personas que tienen alguna índole de cargo administrativo en la empresa y lo podemos usar muchísimo. Lo que mencionaba de que las ocupaciones tienen que estar en la CISOL o en la lista DAMA, que tenemos que tener en cuenta los caveats. Caveats significa que determinadas ocupaciones tienen unas condiciones, porque, por ejemplo, un marketing specialist tiene que ser marketing,
no una persona de ventas, es decir, no puede ser direct interaction con clients. Chef no puede ser en limited service restaurant. Eso me pone a preguntarte varias cosas. Eso habría que preguntar el tema de la cafetería. ¿Qué es un limited service restaurant? Cuando ordinariamente no cocinan en el sitio, sino que les traen las cosas hechas y las distribuyen allá. O todo lo que es comida rápida. Burger King, sí, ¿cómo se llama esto? Bueno, KFC, etcétera, etcétera. Esto no McDonald's, califica para esto. KFC, ya, sí. Exactamente. Claro, en eso, pues te digo, uno de nuestros más importantes empleadores, Guzmán y Gómez, no funciona. No funciona por eso, porque Guzmán y Gómez es Limited Service. Si le traen Eh, todo y ellos el lo car- arman ahí cuando tú recoges el burrito, mm, pero no cocinan exactamente, pero sí. Ujú. exactamente, pero no cocinan, es decir, no requiere las skills de un chef. Okay. Bueno, después viene el tema del full time, tiene que ser 34 horas a la semana, eso aplica desde el momento en que le aprueban la visa. Tú puedes aplicar a esta visa de la visa de estudiante y cuando te aprueban la visa de sponsor pasas a tiempo completo. El LMT se llama el Labor Market Test, 4 semanas de publicación, hay que publicarlo en 2 sitios diferentes, hay que escribir el cargo, el lugar, el salario, las habilidades, la experiencia que se requiere para que la persona llene ese cargo. Por ejemplo, si en el caso de la persona del asistente que decía yo tengo una compañía consultora una consultora, tendrías que escribir todos los elementos que necesitarías poner en términos de qué experiencia, qué se pide en eso. Costos de la Ju- nominación y Juan, son ¿te puedo dos preguntar costos. una cosita? Sí. Yo no sé por qué había escuchado que eso de las 4 semanas, 8 semanas de hacer el advertisement lo iban a cambiar o lo pensaban quitar, pero en este momento sigue, ¿sí? ¿O fue un proposal o algo así Tiene que querían hacer? exactamente la razón, lo iban a quitar y lo mantuvieron. Ah, entonces no lo, ok, Es no decir, pasó, ok. Ujú. exactamente todo. Es decir, digamos que en la industria estamos todos absolutamente convencidos que es una farsa, que eso realmente no sirve para nada, pero en la negociación de la nueva legislación, los sindicatos, que ustedes saben que son muy poderosos, sobre todo en el gobierno Labour, no dejaron quitarla. Ok. Entonces sigue siendo obligatoria. Eh, Hay algunas excepciones al Labor Market Test. Depende si la compañía tiene lo que se llama International Trade Obligations con un país o no. Ordinariamente, cuando el país tiene International Trade Obligations no hay que hacer el Labor Market Test. De Sudamérica a Chile es un caso específico donde no es necesario hacer el Labor Market Test. Lamentablemente, Colombia no tiene Labor Market Test. Esos embajadores han sido supremamente inefectivos, por decirlo de alguna manera. Ujú. Ojalá el nuevo haga algo. Ojalá. Sí. Bueno, que amigo de Yaritza, pues. Ojalá este señor haga algo de lo que no han hecho los 10 anteriores. Eh, la nominación vale $330 y el Skill Australia Fund son $1,200 por, por cada año si las ventas son de menos de 10 millones y 1,800 si las ventas son mayores de 10 millones. Tiempo de proceso entre 35 y 76 días. ¿Ok? Entonces, vayan sumando. Ya tenemos más o menos 50 días en el SBS y tenemos acá ahora 70 días. Llevamos en 120 días. ¿Ok? Gabriela, ¿me puedes pasar al siguiente si fueras tan amable? Bueno, en cuanto a la posición, pues no importa cómo se llame dentro de la posición, eh, una empresa puede poner el título que quiera. Y quizá aquí es muy relevante decir lo siguiente, ustedes que son los gerentes generales de las empresas,
hay empresas que pueden promover a su gerente general. No es fácil, sobre todo porque requiere pagarle un salario de al menos $180,000. Pero si una empresa le ofrece, puede hacerse el skill assessment. Perdón, puede nominarse. Gabriela, pasamos a la siguiente, por favor. Con respecto al aplicante, elementos. Tener visa vigente, eso es absolutamente clave. Puede ser visa estudiante, puede ser visa de COVID, puede ser visa de otra visa de una working holiday, puede ser cualquier visa, pero tienes que tener visa vigente. Eventualmente se puede aplicar desde una Bridging Visa A, pero el caso es que cuando tú tienes una Bridging Visa A y apruebas a esta visa que hacen Bridging Visa C sin derechos de trabajo, entonces hay que hacer una tarea adicional de pedir derechos de trabajo. Skill Assessment a veces es necesario. No siempre, yo diría que la mayoría de los casos no es necesario. Yo diría que como excepción está Project Manager, pero la mayoría de los casos no requiere Skill Assessment. No hay límite de edad y necesita un inglés que se llama funcional, un IELTS 5 en cada una de las bandas o un PT 36 en cada banda. Se requiere un año de experiencia full time en los últimos 5 años. Experiencia relevante con la ocupación. Si una persona tiene, por ejemplo, la experiencia como part-time, pues se hace de manera proporcional. Pero esos son los requisitos que se le pide al aplicante básicamente. Los costos, la visa vale 3.115 para mayores de 18, 780 para menores de 18 y tiene ese cargo, ese subsequent charge cuando tú has aplicado, cuando estás renovando por segunda vez en Australia, que es de $700. Esa es básicamente la estructura. A eso hay que sumarle, en términos espérate que ahí ¿me puedes mostrar la siguiente, por favor? Bueno, me faltaba hablarles. ¿Cuánto se demora? Otros 70 días. Entonces, estamos hablando de que, digamos, en 120 más otros 70, estamos hablando de que la visa de sponsor está demorándose más o menos 200 días. 200 días mal contados son 6 meses. Costos de honorarios, nosotros en RC cobramos honorarios a la empresa, $5,000, y al aplicante, $5,000. Además de esto que ustedes habían mencionado. Cuando suman y restan, se dan cuenta que más o menos esto es esta visa cuesta aproximadamente unos $20,000 en todo. Bueno, Gabriela, yo terminé. Bueno, nos falta un anuncio súper importante y es que si es que ustedes están interesados en revisar su caso puntual o hacerles consultas a Juan y su equipo respecto a su proceso migratorio por haber asistido a esta reunión, reciben un 10% en su consulta migratoria hasta el 14 de marzo. Entonces, en unos minutitos les vamos a pasar los detalles de contacto por aquí, por el chat, para que si están interesados en agendar su consulta, lo puedan hacer con muchísimo gusto para revisar su caso y su perfil puntual. Vamos a dar espacio a las preguntas para Juan, así que por favor, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, crisis, déjenlas en el chat o también activen su micrófono para poder hacerlas. Por ahora, Juan, voy a comenzar con un par de preguntas que ya nos fueron dejando en el chat para que por favor nos puedas ayudar con la respuesta. Entonces, la primera pregunta que tenemos es una pregunta por parte de Elena. Muchísimas gracias, Elena, por tu pregunta. Y ella nos preguntó al momento que tú estabas hablando del Labor Market Testing, si es que esto depende del tipo de pasaporte o es general y aplica para todas las aplicaciones. Depende. Hay algunos pasaportes que no requieren labor market test. En particular, Chile, que lo recuerdo, los ciudadanos chilenos no se requiere que se hagan labor market test. La gran mayoría de los países se requieren.
Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos es una pregunta por parte de Elena también y nos dice, ¿piden skills assessment o esto depende del cargo? Lo abordaste en una de las diapositivas donde decías no siempre piden skills assessment, Sí, pero es no sé si excepcional. podrías. Te digo, es excepcional. Muy poquitas ocupaciones requieren skill assessment. Como excepción, Project Manager requiere skill assessment, pero la gran mayoría, accountant, chef, contact administrator. Contact administrator lo menciono mucho porque lo usamos mucho con las compañías de cleaning. Ninguna de esas se requiere skill assessment. Ujú. Tenemos otra pregunta por parte de Marcia. Es una pregunta bastante interesante y poco común. Y ella nos indica, dame un segundito que se me acaba de bajar. Ok, el mouse, aquí estamos. Dice, yo trabajo para una empresa de UK como freelancer. La empresa tiene sucursales en Perú, Chile y México y tiene intenciones de abrir una sucursal aquí en Australia. ¿Tendría opciones para un sponsor? Un overseas sponsor, sí, 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 señora. Ujú. Tengo una Sí, se manito puede hacer. levantada de Daniela. Daniela, no sé si quieres desbloquear tu micrófono y hacer la pregunta. Sí, tengo varias preguntas. Voy a tratar de ser como lo más puntual posible. Y si me paso, me avisan, ¿sí? La primera, Está bien, muchas cuando, gracias. cuando hablamos de que la solidez financiera tiene que tener la capacidad de pagar al menos un salario mínimo de 73.600 dólares australianos, ¿esto tiene que ser demostrable en invoices o se puede incluir solamente en el business plan? No, Ah, está ¿puedo hecho con meter la base al análisis cucharada? de los estados. Dale, 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 sí. No, Sí, absoluta. Daniela, en ese caso tú tienes que tener una empresa, por ejemplo, depende, si es una empresa que ya existe, tú tienes que tener lo que llamamos un profit, ¿sí? Ujú. Que decir, no sé, Daniela nos va a costar, no sé, 75, pero pues no lo podemos dejar a rasa 75, ¿no? Tenemos que poner por lo menos 80 y que la compañía tenga un profit de 80 y dicen, listo, si voy a contratar a Daniela mañana, la empresa tiene la capacidad de pagar el salario, digamos, de Daniela, porque tiene ganancias y puede demostrar que tiene con qué pagar el salario. Pero eso tiene que ir en unos estados financieros y la empresa ya está, digamos, andando para Ujú. decir, sí, mire, ahí hay una capacidad financiera de hacer el pago del salario. Y qué pena ahí meto la cuchara. ¿Y esa empresa debe ser australiana o puede ser una offshore? Como que yo tengo la persona aquí en Australia, pero solamente esa persona, pero toda mi operación es internacional, digamos, todos los otros costos asociados y todo Están por están fuera. por fuera. En ese caso ya le paso a Juan la pelota de cómo se haría con un overseas sponsor teniendo la persona trabajando acá. Eh, digamos que desde el punto de vista contable con las empresas que tenemos, indiferentemente que la empresa esté overseas, ¿sí? Cuando una empresa va a pagar salarios en Australia, tiene que sacar un número especial que se le da a overseas companies porque en todo caso tiene que pagarles aquí el salario a ustedes como un empleado australiano, pagar tax, pagar superannuation. Entonces, a esa overseas company se le crea el número acá de registración solamente con el propósito de pagar el salario de la persona que va a estar en Australia para Ujú. demostrar pues el pago del salario, digámoslo así, y las operaciones pueden estar afuera. Perfecto. Eso quiere decir que no tendríamos que hacer el proceso completo del registro de la empresa como tal. Podríamos tener solamente No, el sí, número sí. que tú mencionas. No, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo ante la Embajada de Australia en el país donde está la empresa. Ah, ok, perfecto. Listo. Listo. Y la otra pregunta que teníamos es cuando hablamos de los contratistas australianos, de tener a alguien que haga parte del equipo que sea australiano, ¿tiene que ser un empleado de base o puede ser un outsourcing? Depende del tipo de outsourcing, porque si el outsourcing es completamente ajeno a lo que hace la empresa, pues por Ujú. ejemplo el delivery o el que lleva la contabilidad, no, eso no vale. Ah, ok. Hay contractors que hacen el mismo trabajo en la empresa, pero les pagan por el bien. Esos sí valen.
Un Perfecto. ejemplo muy fácil en ese caso es, por ejemplo, la parte de IT, ¿no? Por ejemplo, en IT hay muchos outsourcings que tú haces por proyectos, ¿sí? Digamos, me gané este contrato y tengo este proyecto, entonces en lugar de tener esa persona full time, la voy a contratar por this project y es totalmente válido que no sea alguien de planta de full time porque son personas que contratas por el proyecto que estás haciendo, por ejemplo. Ok. Ah, bueno. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas perfecto. gracias. Voy a dar paso a dos preguntitas más. Tenemos varias preguntas en el chat. Voy a dar paso a dos preguntas más y continuamos ya con la presentación de Yaritza. Entonces, una de las preguntas que nos indican es, ¿cuál es la duración de esta visa? ¿Te habilita hacia una visa permanente? Por ejemplo, si estoy interesada en el mercado habitacional, es decir, comenzar a adquirir un portafolio de propiedades para arriendo, ¿podría acceder a través de esta figura este tipo de visa siendo yo la dueña de la empresa o solamente yo o creando sociedad con otra persona? Entonces aquí tenemos tres preguntas: duración de la visa, habilitación para una visa permanente y si es que se podría aplicar a esta visa siendo dueña de empresa de alguien que está interesada en arrendar vivienda. Ya. Con respecto, esta visa ordinariamente da paso a la residencia permanente después de 2 años, siempre y cuando se tenga menos de 45 años en el momento de aplicar. Los 45 años, después de los 2 años pasas a la residencia permanente. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto al tema de comprar para alquilar, ese tipo de actividades se entiende que no son transaccionales, sino que son inversión y no se entienden que esté operando en los. Ese negocio no sería un negocio que pudiéramos utilizar. Ujú. Perfecto. Y la Es lo última mismo que una pregunta para persona dice, cerrar yo esta estoy en sección. Australia, Ay, Dale, perdón, dale. Juan, sí. No, que decir, para terminar la idea, simplemente lo mismo que una persona dice, yo voy a poner una empresa que voy a comprar cripto o voy a comprar acción y ese es mi negocio. No se entiende que sea un negocio que esté operando en Australia. Perfecto. Y la última pregunta para Sino que cerrar están esta invirtiendo. sección e irnos pasando un poquito ya a las estructuras de negocio y la presentación de Yaritza, tenemos una pregunta de Víctor que nos indica, al crear una PTY como socio de la empresa, ¿se puede sponsorear a un familiar directo? Y con esto cerramos la sesión de preguntas. Sí, sí se puede. Sí se Perfecto. puede. Muchísimas gracias, Juan. Información súper valiosa desde la parte migratoria. Doy paso a Yaritza para que podamos hablar más de la estructura de negocio y ya de esos requisitos de la empresa como tal para poder organizarse y entrar dentro de este esquema. Sí, te digo, Listo, Yari, Gaby. Ah, perdón, Juan, no te sí. interrumpí. No, simplemente que yo sé que quedan muchísimas preguntas. Realmente lo ideal es tener una consulta con uno de los abogados de RC para poder evaluar el negocio, responder todas las preguntas y sobre todo que la idea es que como son varias opciones, si no se puede por un lado, se puede por otro. La idea no es decirles si es viable o no es viable, sino decirles cómo es viable, qué es lo que tenemos que hacer para que se pueda hacer esta visa. Listo, Yari. Ya, sigue tú. Gracias, mi Juan. Listo, gracias, Gaby. Listo, chicos. Voy a tratar de hacer rápida, concisa, porque soy muy consciente del tiempo y bueno, rapidito, a los que no nos conocen, nosotros somos una empresa de contabilidad que tenemos oficinas en 4 ciudades en este momento, Melbourne, Sydney, Adelaide y Brisbane, entonces podemos asesorarlos en cualquier área que se encuentre. También tenemos español, portugués, inglés para que de pronto se sientan un poquito más cómodos hablando en su propia lengua. Sigue, Gaby, por favor. Bueno, por mi professional insurance tengo que hacer un descargo de responsabilidad donde les digo que acá estamos dando información general. Solamente no hagan ninguna locura con esta información sin consultar a su abogado, a su financial advisor o a su propio contador. Sí. Bueno, entonces, como Juan decía, tenemos como 3 o 4 partes del rompecabezas que se tienen que unir para que esto funcione. ¿Sí? Entonces, usaste una palabra que me gusta mucho, Juan, que se dice, lo que no se puede demostrar no existe.
¿sí? Entonces, es importantísimo que entender que cuando queremos hacer el auto-sponsor, si es nuestra propia empresa que queremos crearla para poder después darnos un sponsor, esa empresa tiene que existir legalmente y tener piernas legales y operaciones y tenemos que demostrar la genuinidad de esta empresa, ¿sí? Para eso, lo primero que hay que hacer es obviamente registrar un negocio, tener todas las registraciones al día. Importante las estructuras del negocio. Sigue Gaby, porfa, si quieres vas pasando y yo les voy contando. Entonces tenemos que tener un negocio que obviamente tenga su registración al GST, ¿no? Porque entonces la gente me dice, pero es que no quiero pagar GST. Un negocio se tiene que registrar para GST después de ganar más de $75,000. Entonces yo les digo, ¿tú cómo le vas a mostrar a inmigración que es un negocio andante que crece si ni siquiera te vas a registrar por GST? Estás ganando menos de 75. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, no, lo contrario, queremos pagar GST y tener un turnover de 200, 300, porque lo que queremos demostrar es que este negocio sigue y sigue creciendo, ¿sí? La superannuation. Y acá esto, hay muchos casos que se caen por esta parte, que es el superannuation y el single touch point, ¿sí? Porque entonces dicen y escriben, no, es que yo he estado trabajando con la empresa por los últimos 2 años, los últimos 18 meses o los últimos 12 meses y vamos a demostrarlo. Entonces, si tú no tienes un récord de unos payment slips donde la empresa te ha estado pagando, donde si inmigración te pide muéstrame la superannuation que se le ha pagado, tú no puedes demostrar eso, estas aplicaciones se caen. Y tú me corriges, Juan, si no es verdad que una de las cosas que más pasan es cuando no hacen estas cosas bien y se caen las aplicaciones porque no hacen la parte, digamos, de compliance correctamente. Exactamente, Yari, porque es que lamentablemente el departamento solamente le cree a lo que uno le manda y la carga de la prueba está en manos de uno. Entonces uno puede mandar una carta muy bonita de la empresa diciendo que viene trabajando en ella desde hace 18 meses, pero si no junta los reportes de súper, no junta las demás cosas, pues simplemente le dicen lo que usted dice no es cierto. Listo. Y sigue Gaby a la próxima. Sí. Bueno, el sistema contable, y acá es donde es muy importante el historial, ¿sí? Y tristemente yo he tenido clientes que, por ejemplo, tienen el negocio con ABN como solo tradean y lo llevan por un año y medio, y a veces son negocios con muy buenos turnovers, ¿sí? A veces tienen negocios de 200, 250, tienen sus contratistas, pero han llevado ese negocio a nombre de ellos con ABN, ¿sí? Ese historial, cuando tú tienes un negocio a nombre tuyo o de una partnership, desde el punto de vista de demostrar el primer punto que Juan dice, que esta empresa tiene que ser una entidad totalmente separada a ti, no lo vamos a cumplir, ¿sí? Y por eso es que volvemos siempre al punto de que lo que vamos a tratar de crear siempre va a ser una PTY, una unit trust, algo que sea legalmente separado a ti, porque tú no puedes estar como dueño de esta entidad que en teoría en algún momento espera sponsorearte. Y muchas veces, entre más historial ustedes tengan, mejor. Porque, por ejemplo, si tú dices, es que yo tengo un negocio que lleva 2 años y el año pasado nos hicimos 80 y este año ya nos hicimos 160 y la proyección para el otro año es 250, tenemos unos financial statements, tenemos unos bases, tenemos unos tax returns que podemos demostrarle a la oficina de impuestos y que obviamente si queremos hacer proyecciones y un business de negocios, tenemos un bond, algo que tenemos ahí de qué pegarnos. Entonces, eso es muy importante. Y el sistema contable, lo que le decía, una facturación, ¿no? Entonces hay clientes que me dicen, no, es que este me pagó en cash y yo consigné y no, o sea, tú necesitas, si ellos llegan a pedir muéstrame que es un negocio genuino, unas facturas, unos contratos, pues tú tienes eso en tu sistema contable. Entonces, muy importante. La cuenta de banco del negocio, les vuelvo a decir, hay gente que por conveniencia, por ejemplo, yo tenía un cliente que por conveniencia
y poder manejar desde su teléfono las transacciones. Nunca creó en la cuenta de la empresa y la empresa ya como 6 meses y él estaba haciendo todo en su bank personal porque le quedaba más fácil usar la misma plataforma de Commonwealth. Y yo le dije, pues sí, mi querido, el problema es que esos 6 meses de lo que has hecho, en teoría, si nos llegan a pedir, no existen, porque no hay una cuenta de esta entidad separada que eres tú. ¿Sí? Entonces, esos detallitos, esos van sumando. Los seguros, ¿sí? Tener los seguros de la empresa, que tenga su work cover, que tenga su public liability. Y acá hay una cosa que tiene que cuadrar, chicos, y es la actividad de la empresa, ¿no? Lo que decía Juan. Por ejemplo, si yo soy, no sé, estoy haciendo graphic designer, pues mi work cover tiene que ser para cubrir work designer, ¿sí? Si tengo public liability y estoy haciendo limpieza, pues mi public liability es para cubrirme en los sitios de trabajo, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, quieren sponsorear una persona de marketing, pero todas las work covers y la public liability no tienen nada que ver, digamos, con la actividad con la que se quiere sponsorear a la persona o que por lo menos esté ahí un poquito relacionada. ¿Sí? Entonces, los seguros tienen que machar también un poquito con la actividad de la empresa. Perdón. Y este Standard Business Sponsor, el BSB, y será aprobado. Entonces, digamos que el BSB es donde uno le manda todos los documentos a la oficina de impuestos y ellos dicen, bueno, pues este negocio sí es próspero, tiene capacidad de poder sponsorar, démosle el ok, que si quisiera buscar una persona, tiene la capacidad financiera de hacerlo. Sí, entonces, ese es como el primer pasito y uno dice ya chin chin, ya pasamos el primer paso porque la empresa fue aprobada, ¿no? Ese es como la primera ganada, el primer paso que uno dice listo, súper. Ahora, eso sería desde la parte, digamos, de cuando nos dicen sí, usted puede sponsorear. Entonces, ese es como el primer ganado. Después, cuando ya se va a hacer la aplicación y eso, ¿qué más nos piden a nosotros? Una carta donde nosotros, otra vez, ellos dicen, oiga, como nosotros no sabemos si conocemos esta empresa, pero usted es el contador, usted le lleva los números, ¿usted sí cree que la empresa va a tener con qué hacer este sponsor? Y acá es donde nosotros tenemos una obligación y digamos también desde el punto de vista legal y de professional insurance de ser muy genuinos y hay veces que uno no da la carta porque uno sabe que no tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Pero uno le dice, y uno generalmente le dice, sí, esta empresa yo creo que ha cumplido todo el día, tiene contratos, tiene buena facturación, se expandió otra línea de negocios, acaban de abrir oficina en otro lado y uno, ¡ping! Entonces, esa carta se la pide a una inmigración, los estados financieros, el tax return, lo mismo el salario. Entonces, obviamente, creo que Daniela es la que preguntaba, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué nos pasa también? Que, por ejemplo, queremos sponsorar a alguien que está part-time, ¿sí? Entonces, coloquemos que el salario si la persona fuera full time son 80,000, ¿sí? Pero esta persona ya viene trabajando con nosotros part time y ya le hemos estado pagando 40,000, 40,000. Entonces, después, ¿cuánto nos falta? 40,000. Entonces, si la empresa tiene una ganancia de 50, pues en teoría tiene la capacidad financiera de pagar el salario porque pues ya demostró que por el último año o 2 años esta persona se le ha pagado 40 y necesitamos solamente demostrar la colita o lo que nos falta para llegar a ese salario mínimo que pueda pedir inmigración. ¿Sí? Obviamente acá nos estamos basando en 73 más super, que más o menos eso nos da como unos 80, pero y acá otra vez chicos, lo que no se demuestra no existe. Entonces obviamente uno dice, mire, acá están los payment slips de que esta persona ha trabajado con part-time y ya lleva, y en mi opinión, cuando tú tienes la persona trabajando, no puede ser mucho tiempo, entre más tiempo mejor, pero es un plus porque entonces tú dices en tu carta o en tu justificación, mire, esta persona conoce mis clientes, ya le puede uno escribir más en la carta, ¿no? Cuando esa persona ha estado contigo. Pero si no ha estado, pues entonces tú le creas la posición y hablas de las cualidades que esa persona le va a traer a tu empresa que la empresa no tenía. ¿Sí? Entonces están como los dos escenarios donde
ya lo tengo y por lo que conoce los procesos, conoce los clientes, tarará, te metes por este lado, o tienen skills nuevos que mi empresa no tiene y lo estoy trayendo porque esto es lo que le falta a mi empresa. Y ahí uno suma y resta y lo importante es demostrar que cómo se le va a pagar si lo hay. ¿Sí? Sigamos, Gaby, porfa. Bueno, entonces, eso es lo que te digo, chicos. Entonces, ese paso del negocio es poder demostrar que el negocio tiene esa capacidad financiera. Y acá una recomendación, lo que les digo, a veces nos toca hacer planeación, ¿sí? A veces nos toca tenernos metas. Entonces, por ejemplo, yo he tenido clientes que van con Juan y voy a dar un ejemplo, un carpintero, ¿sí? Y tiene buenos proyectos y la construcción se empezó hizo su empresa de carpintería, también ofrece servicios de mantenimiento y empieza su empresa. De pronto, no lo podemos hacer ni en el primer mes o 2 meses, pero proyectémonos un año, 12 meses, 9 meses, la empresa ya empieza a tener sus primeros bases, ya le empieza a ir bien, ya empezamos a poder tener contratistas y eso, y muchas veces es esa proyección, ¿sí? Y de pronto Juan o el abogado con la que la persona trabaje me dice, mira, Yaritza, tenemos un plan que en un año yo necesito A, B, C, D, y entonces ya nos cogemos de la mano con el cliente y le digo, vea mi querido, si queremos llegar a ABCD, yo necesito que usted cada mes me facture tanto. Yo necesito que los costos no se me pasen de tanto. Yo necesito que usted sea juicioso con los pagos del superannuation, ¿sí? Yo necesito que así sea cash, usted me lo meta en el banco para yo poder demostrar la genuinidad de estos ingresos, ¿sí? Y eso es un proceso que a veces toma su tiempo. Entonces, no se desinflen en el sentido que si no, su negocio no está en este punto, es saber qué necesitan y cómo vamos a llegar a este punto para que mi negocio pueda hacer ese sponsor, si eso es lo que, pues obviamente se puede hacer de acuerdo a los 3 puntos que Juan nos acabó de mencionar, ¿sí? Y nosotros en todo este proceso, la primera etapa es lo que les decía, la estructura del negocio. Si es algo que vamos a empezar desde cero, la estructura es importante porque tenemos que separar la persona del negocio. ¿Sí? Entonces, de estas 4 estructuras que hay en Australia, solo trader, partnership, compañía en trust, la más adecuada es compañía. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que un solo trader no puede sponsorear, pero no se puede sponsorear al mismo. Por ejemplo, si yo soy solo trader y tengo un negocio tan próspero, yo como solo trader puedo sponsorear a Pedrito Pérez, pero no me puedo sponsorear a mí mismo. ¿Sí? Lo mismo, una sociedad. Si yo soy A y B y Gaby y yo tenemos una sociedad y nos va bien, sí podemos sponsorear, pero podemos sponsorear a C. No nos podemos sponsorear nosotras mismas. ¿Sí? Mientras que la compañía sí es una entidad legal separada que puede sponsorear. Acá, obviamente, yo no puedo ser la dueña de la compañía y tener acciones en la compañía porque entonces Juan se mete o el abogado se mete en problemas porque cuando ASIC pide el ASIC history de la compañía, ellos van a decir un momentico, pero si esta persona fue dueña o es dueña o tiene shareholders de esta compañía, pues ahí se está sponsoreando el mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde es recomendable que por lo menos la ownership de esa compañía, pues no vaya a estar en la persona que se va a sponsorear, ¿sí? Y tenemos la última, la Al trust. menos no, te digo, Yari, al menos no en un 100%. Exacto, sí, no Al más menos, del, creo que ¿cuánto es el porcentaje? Había como un porcentaje que antes no deberían ser más del 50, 35, no me acuerdo. sí, 50%. Ujú. Eh, pero lo que dice Juan, si pueden poner al primo, al sobrino, al vecino, al novio, la novia, como lo quieran llamar, pues menos escrutinio, menos preguntas en el sentido de que no van a tener esa relación directa a la persona si se quieren devolver, ¿sí? Y las trust son muy parecidas, acá tiene que ser una unit trust, no puede funcionar una family trust, pero tenemos esas 4 opciones, entonces, y esto es
Cuando no tenemos el negocio o tenemos el negocio setup en la estructura incorrecta, tristemente nos toca empezar, como decimos, borrón y cuenta nueva, crear la empresa desde hoy y empezar a mover muchas cosas que de pronto tenían en la partnership o que tenían en el solo trader a esta nueva empresa que creamos. ¿Listo? Bueno, Gaby, creo que seguimos. Bueno, las recomendaciones para mí el autosponsor, después de esa zancadilla tan horrible que inmigración le colocó a las personas mayores de 35 años, yo creo que es como un salvavidas que se tiene, ¿sí? Y hay muchas personas que, que son muy talentosas y que realmente como empleadores acá en Australia, esto, digamos, este es un salvavidas, un win-win situation para los dos, como empleador y a esa persona que tiene los skills y que son muy buenos, que tristemente esos 35 años pues ya pasaron y que no van a poder aplicar tristemente a muchas visas y esta es realmente una muy, muy buena opción. Pero lo que les digo, acá sí toca ser muy demostrable con sus obligaciones fiscales, todos los bases, todo, ¿sí? Y nosotros vamos de la mano con el agente migratorio. Es un plan de trabajo y es lo que te digo. Juan o el agente que ustedes tengan nos dice, mire, necesitamos ABC y ya nosotros tenemos que poder llegar, obviamente, demostrar que la empresa sí tiene esa capacidad, que sí se cumplen con las regulaciones y todo eso. Entonces, digamos que esa es la parte, entonces está la parte de la empresa, qué rico, y lo que te digo, ese tic grande que uno llega a un punto cuando le dicen, sí, usted puede sponsorear, y ya entramos con Juan y que Juan diga, ahora sí, ¿qué ocupación le vamos a colocar? Vamos a hacer la aplicación. Entonces, es lo que le digo, son como un rompecabezas y son varias partes que toca a veces tener paciencia, pero estructurarlas muy bien desde el comienzo. Chicos, acá les dejo una promoción que queremos. Si ustedes quieren una cita de negocios y que generalmente nosotros tenemos un fee de 220, si ustedes se registran y quieren tener esa cita, les estamos dando un descuento del 20%. Entonces, con mucho gusto pueden hacer el link. Ahí está el link. Pero ahora, más que nada, quiero preguntas, quiero poderles resolver sus dudas ya ahorita como digamos, con ese background que les Yari, acabamos de dar. una pregunta que hay, es decir, una persona sí puede estar en la propiedad de la compañía. Lo ideal sí puede estar, es decir, definitivamente sí puede estar en la propiedad de la compañía. Lo importante es que no esté en el 100%. Sí, ok. ¿Ok? Bueno, vamos a dar Listo, dale las apertura al preguntas. espacio de preguntas, así que cualquier persona que tenga una pregunta, por favor, déjala en el chat o levanta la manito y te doy la palabra para que puedas activar tu micrófono. Pero antes de comenzar la sección de preguntas, simplemente compartirles este tema del descuento súper especial de YNS. Tenemos un servicio que se llama Business Meeting, que está dirigido para las personas que ya tienen una empresa y quieren estructurarla de mejor manera y fortalecerla, o para aquellos que tienen una idea de negocio, como nos comentaban en el chat, no tienen idea por dónde comenzar y quieren comenzar de la mano de expertos que les puedan ayudar a crear esa empresa de manera correcta. Entonces, inscríbase en el link que les acabamos de dejar en el chat si desean acceder a este súper descuento para tener la Business Meeting. Ahora, dando paso a las preguntas, pues seguimos teniendo preguntas, tenemos varias de ellas, así que voy a comenzar por una pregunta de Carolina. Y Carolina nos indica, ¿puedo crear la PTY antes de los $75,000? Sí, Carolina, los $75,000 es simplemente para la registración del IVA, ¿sí? Sí, lo que pasa es que, digamos, dentro de los registros hay varios y uno de esos es el GST, pero el GST es algo que ocurre solamente cuando una empresa o un negocio tiene ventas mayores de 75. Sí, entonces la idea es que desde el momento que registramos la compañía, pues vamos a registrarnos para GST porque nosotros, y eso es como un plus, lo que les digo, es nosotros asumimos que nuestra empresa va a superar los $75,000 porque, o si no supera los $75,000, ¿con qué peso vamos a decir que esta empresa va a poder sponsorear a alguien? Y entonces por eso es que tenemos, o la recomendación es registrarse para GST desde el comienzo.
Perfecto, muchísimas gracias, Yari, por esa información. Tenemos otra pregunta en el chat en donde nos indican, ¿debe tener la empresa al menos un año de funcionamiento para poder dar el sponsor? No No, creo, no lo Juan, ¿cierto? necesita, puede Puede ser ser, 6 no. meses. No, 6 meses de operación más que suficiente. Sí. Ujú. Y acá es donde viene la otra parte importante, que era lo que siempre decimos. Si la empresa por lo menos tiene 6 meses, pero viene el business plan, ¿sí? Que es donde tiene que tener un business plan, y acá muchas veces o hay contratos ganados o hay tenders o sí, y hay proyecciones. Entonces generalmente nosotros no hacemos business plans como tal, porque pero tenemos personas que los podemos referir si se necesita hacer un business plan, pero si no tenemos esa antigüedad, el business plan es lo que nos va a ayudar. Tenemos dos preguntas que están un poquitico relacionadas, así que voy a unir a las dos de Víctor y de Daniela. Víctor nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el shareholder y el stakeholder? Y Daniela nos pregunta si los de stakeholder podrían estar overseas en esta composición de las compañías para el sponsor. Bueno, entonces, Víctor, shareholders generalmente son los dueños de una empresa, ¿sí? Stakeholder es algo que usamos es cuando tenemos listed companies, pero realmente aquí no tenemos listed companies, digamos, en el ASX. Realmente estamos hablando de shareholders porque todos estos generalmente son small businesses. ¿Listo? ¿Cuál fue la segunda, Gaby? Se me fue. De Daniela. Daniela nos consultaba si es que los stakeholders podrían estar overseas. Asumo que son los shareholders. Los shareholders, sí, son los shareholders serían los dueños de la empresa, totalmente pueden ser personas overseas, ¿sí? Y, y acá me lleva un punto y una pregunta que es muy común, que no sé, realmente es como un mito urbano, digámoslo así, donde les dicen, no, si ustedes no son residentes para cuestiones migratorias, ustedes no pueden abrir empresas en Australia. Y yo les digo, es totalmente falso. Yo siempre les digo, imagínense ustedes que fueran un investor de Hong Kong con 10 millones de dólares que quiere venir y abrir empresa en Australia. ¿Usted cree que el gobierno australiano le va a decir, no, no, no le vamos a aceptar su inversión porque usted no es residente australiano? No, absolutamente no hay problema. Tú puedes ser un inversionista overseas si quieres abrir empresas acá. Obviamente hay unos taxes un poquito más altos si generan dividendos o distributions, pero el hecho de que no seas un residente para propósitos migratorios no es un impedimento para que tú puedas abrir un negocio acá en Australia. Yari, tengo una pregunta 100% relacionada al tema que estábamos hablando de registrar todo y probar a migración lo que existe. Y Camilo nos consulta, ¿qué sucede si las ventas son superiores a $80,000 y aún no se ha registrado el GST? ¿Qué debo hacer? Registrarte as soon as possible. Sí, es bien sencillo. O sea, ¿qué es lo que pasa, Camilo? Que los 75, si tú no te registras y digamos llega al final del año, el ATO después te cobra el GST por el total. Entonces trata de registrarte. Y lo que te digo, si estamos hablando de un sponsor, ¿cómo vas a decir que no te has pasado los 75? Porque lo contrario, quieres decir, sí me pasé y voy a hacer 160, 200, 300. Y lo que queremos demostrar es que vamos a hacer mucha y mucha más plata. Voy a seguir con dos preguntas y luego de eso le voy a dar la palabra a Carlo, que tenemos una manito levantada. Entonces, vámonos primero. Víctor, él nos indica, básicamente el autosponsor no debe aparecer el interesado en la estructura legal de la compañía. Bueno, Juan, esa sí te la paso porque y acá es lo que te digo, como yo manejo diferentes clientes, hay ciertos abogados que prefieren no, pero hay otros que de pronto sí, No, entonces ahí te la paso, Juan. no, no es sobre decir, puedes o no aparecer, como tú desees. Si quieres aparecer, yo no veo ningún problema en que aparezcas. Ujú. Y Pero eso entonces sería no puede tener más del 50%. Y es correcto. Ok. Ujú. justamente me quitaste la palabra de la boca porque otra pregunta era, ¿y el porcentaje de participación? Entonces, con eso respondemos la pregunta de Elena también, indicando que sería no más del 50%.
Y la segunda pregunta, que tal vez va direccionada un poquito para Juan, y con eso ya le doy la palabra a Carlo, nos pregunta Natalie, ¿toda esta información aplica también para la visa 186? No, no, no aplica completamente. La 186 es una visa que requiere tener skill assessment, requiere tener más experiencia profesional, es decir, los requisitos para el aplicante son mucho más altos. Requiere un nivel de inglés más alto, requiere más experiencia laboral, requiere skill assessment, pero es una residencia permanente. Perfecto, muchas gracias. Le doy la palabra a Carlo. Carlo, por favor, activa tu micrófono para responder tu pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Carlos. Te escuchamos. Bueno, Sí, antes que todo, muchas gracias, Gabriela, Juan y Yaritza, por la presentación. La verdad es que yo estoy aprendiendo mucho con respecto a estos temas, pero la pregunta yo creo que es para Yaritza, que es netamente lo que ella habló. ¿Cuánto es? Bueno, mis preguntas son súper al hueso. ¿Cuánto costaría o cuánto cuesta inscribir o registrar una empresa en su formalidad? Quizás independiente del rubro o quizás no, lo desconozco. Como cuál es el monto mínimo, más allá de después de tener que comprar seguros, que me imagino, insisto, depende, el precio cambia dependiendo del rubro, del área de la empresa. Y la segunda pregunta, ¿en Australia es obligación tener un contador que, valga la redundancia, lleve la contabilidad más allá del tax return, o lo podría hacer uno mismo? Listo, Carlos. Entonces, acá es relativamente barato. Por lo menos los abogados que nosotros usamos, una PTY, ellos la registración vale 1.090, ¿sí? Literalmente con eso tú te quedas con la registración y vas a abrir una cuenta bancaria y en papel la empresa ya existe y toma 48 horas si el nombre de la empresa está disponible. ¿Sí? Entonces, no es que vayas a tener que romper el banco. Ahora, a eso, lo que tú dices, le vamos a sumar los seguros, las licencias si se necesitan, pero si no se necesitan licencias, los seguros del work cover, los seguros de public liability, eso sería ya extra, pero la registración como tal vale 1.090, ¿sí? Ahora, para la parte contable, generalmente al final tú necesitas un tax agent para enviar el que te prepare los financial statements y el tax return de la compañía al final del año, ¿sí? Para que el contador pueda hacer esta tarea, los números tienen que estar reconciliados, como yo los llamo. Entonces, esta parte de la reconciliación, que es lo que se llama un bookkeeper, muchas veces o tú puedes hacerlo tú solo y entregarle toda la información al contador para que la envíe, o tú puedes contratar un contador para que te lleve todo. Sí, pero el bookkeeping, incluso nosotros nos gusta que el cliente lo haga porque no es algo que uno diga que emociona hacer el bookkeeping, pero esta parte que es la de enviar el tax y representarte con la oficina de impuestos sí la hace el contador. Ok, muchas gracias. Con gusto. Solo si me permites hacer una intervención ahí, Yari, también algo que podríamos recomendar en base a la experiencia de nuestros clientes es que manejen un software contable. No son caros, no son miedosos, uno no tiene por qué tenerles miedo, pero eso también nos permite poder tener los números súper bien cuadrados y pues al momento de tener que hacer, sea declaraciones de impuestos o presentaciones de documentación, pues tener la documentación al día es bastante útil. Creo que con eso terminamos la sección de preguntas. Agradecerles muchísimo, Yaritza, Juan, por la información tan valiosa que hemos tenido el día de hoy. En realidad es un honor tenerlos aquí presentes y al mismo tiempo también recibir todo ese conocimiento de esta visa de autosponsor, estructuras de negocio, cómo montar un negocio en Australia y pues cómo llevarlo de manera correcta. Aprovecho para comentarles a todos que este 13 de marzo a las 6 de la tarde vamos a tener otro webinar. Este webinar está relacionado al personal insurance, entonces ninguno de nosotros quiere que nos pase nunca nada malo, pero si en algún momento tenemos un accidente o no podemos trabajar, pues es bueno estar cubiertos y saber cómo funcionan estos seguros y los beneficios fiscales que puede traernos. Entonces les vamos a compartir aquí en el chat la información de este webinar que tenemos el 13 de marzo y asimismo recordarles los descuentos súper especiales que tenemos para agendar la cita migratoria con RC Migration y para agendar la Business Meeting con YNS Accounting. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Ha sido un gusto conversar con ustedes de este tema y nos vemos en el próximo webinar.
Va, Gracias. chicos, mucha suerte a todos esos emprendedores y qué, no, si necesitan ayuda, acá estaremos. Juan, muchas gracias por estar y Gaby, muchas gracias, chicos. Yo sé que es tarde, nos pasamos 10 minuticos, pero que todos tengan una linda noche. Chao, chao. Muchos Gracias a éxitos, todos. muchos éxitos. Es una excelente opción. Sí.